Los compañeros, como les decía, cumplieron un año ya en la cárcel. Las condiciones en prisión son muy difíciles. Los compañeros hombres estaban en Puente Grande, la compañera está en Tepic, Nayarit, y pues como ustedes saben, la situación de las cárceles como es, ¿no? No tienen acceso a libros, hay el hacinamiento, a pesar de que son de máxima seguridad. Por ejemplo, el compañero Leonel estuvo casi un mes durmiendo en el baño de la celda donde estaba con otros 4. Nosotros ahorita estamos por tener los resultados de la parte del peritaje. Logramos que entrara un peritaje independiente, ya que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni la Cruz Roja, ni nadie ha querido ver a los compañeros. Entonces estamos esperando que lleguen los resultados del peritaje para a partir de ahí nosotros pues demostrar las huellas de la tortura que fueron a tal grado que a un año todavía son visibles en sus cuerpos. Entonces esa parte que estamos esperando para hacerla una difusión amplia y que esto pueda plantearse y ponerse de que efectivamente hubo tortura, compañeros. Finalmente quisiera leerles un fragmento de una de las cartas que enviaron los compañeros con motivo del primer aniversario de su injusto encarcelamiento, el cual dice: nos llena de orgullo la fuerza, la persistencia, la fe, la convicción, el carácter, el temple, la gallardía y la altivez con que nuestros padres, esposas, hijos e hijas, hermanos y hermanas, compañeras y compañeros y toda persona solidaria que ha enarbolado la exigencia de nuestra libertad. Esa es la convicción que nos alienta a seguir presentes y con energía vibrante lanzar nuestro grito una vez más, ese grito proletario, cabalgante, palpitante, desde las oscuras noches de Puente Grande, en Jalisco y Tepic, Nayarit: libertad a los presos por luchar. Gracias, compañeros. Quisiera empezar esta pequeña colaboración llamando una reflexión, un análisis, un estudio. En Estados Unidos acaban de ser reprimidos los trabajadores que se enfrentaban a los monopolios de McDonald's. Los estudiantes chilenos cada día están siendo más reprimidos legalmente. En Perú, ¿han oído ustedes hablar del doctor Abimael Guzmán? Ha sido brutalmente reprimido él y su defensa. Vive en una mazmorra donde no se le permite el acceso al sol, no se le permite leer, comer, no se le da atención médica. Este contexto es internacional porque el capital está en crisis. Al haber crisis del capital, hay crisis política, hay crisis económica, hay crisis de valores y hay crisis social. Y en ese contexto de endurecimiento de las políticas públicas por parte de los gobiernos neoliberales e imperialistas, y como parte de la colisión y pugna que hay entre las mismas potencias imperialistas, nos encontramos ante las luchas de los pueblos originarios y ante cada vez más manifestaciones, inclusive de la clase media, manifestaciones estudiantiles, manifestaciones de académicos, manifestaciones de trabajadores. Y en ese contexto de todas estas manifestaciones, la judicialización de la protesta social, la criminalización de la protesta social no es casual. En política no hay casualidades, compañeros. Vamos a hablar del tema en específico del Distrito Federal. Ante la incapacidad de los grupos, de los partidos políticos, llámese Morena, llámese PRD, llámese PRI, llámese PAN, de dirigir, de controlar y de cooptar al 100% a todas y cada una de las organizaciones y la protesta social existente en el Distrito Federal, que es un reflejo de la política nacional y de la política local, ante esa incapacidad utilizan las instituciones para reprimir. Esto no es nuevo, pero ya se ha venido agudizando. El día 21 de mayo, como todos ustedes saben, más de 4,000 policías del gobierno del Distrito Federal se presentaron en la localidad del poblado de San Bartolo Millalco, en un operativo militar, con inteligencia militar, allanando domicilios, golpeando ancianos, golpeando niños. Ejercieron una represión brutal al estilo de Atenco. Como parte de la defensa nos dimos en la tarea de, por conducto de otro defensor de derechos humanos, de acudir al llamado de los
pobladores de Ameyalco, y estuvimos en la agencia 50. Estando dentro del término legal de 48 horas que establece la Constitución para que el Ministerio Público determine sobre la detención, sobre la legal retención de los pobladores, o en su caso la libertad por falta de elementos para consignar a un juez penal, en esa etapa de 48 horas no se nos permitió a la defensa ofrecer como prueba los testigos, no obstante que estuvieron ahí más de 15 horas los testigos afuera de la agencia del Ministerio Público 50, que es la especializada en este tipo de delitos. Los videos que nosotros llevábamos de las detenciones no se nos permitieron desahogar, no obstante de que llevábamos los instrumentos necesarios, como es una laptop para la reproducción de los videos. Y en ese sentido yo me entrevisté con la fiscal responsable. De alguna u otra forma logramos hacer migas en el sentido de que nos permitieran la defensa adecuada conforme a los artículos 14, 16, 20 y 21 constitucionales que establecen las garantías de legalidad y seguridad jurídica de todo gobernado que está sujeto a una detención o a un proceso penal. Y bueno, ella de manera cínica y de manera condescendiente me refirió, me dijo: mira, el pliego de consignación ya está hecho, es un requisito, nada más que los declaren. Nos fuimos declarando alrededor de las 3 de la mañana, sí, alrededor de las 3, entre 3 y 4 de la mañana estuvimos declarando a nuestros detenidos, y el pliego de consignación ya estaba realizado para las 10 de la noche. Única y exclusivamente querían el trámite de las declaraciones para cortar y pegar, y de ahí consignar un juez penal. En específico me tocó la defensa de un muchacho que es herrero, Alberto Pérez Linares, que se encontraba en la parada de un camión el día de la invasión policíaca, y sin mediar palabra los granaderos lo golpearon. Estaba acompañado de su hermano, que también es herrero, y él tiene un problema en la cabeza. Entonces el muchacho que estamos defendiendo, que me tocó a mí defender, de nombre Alberto Pérez Linares, defiende a su hermano para que no lo golpeen en la cabeza a los granaderos, y bueno, pues le abren la cabeza y es el muchacho que ustedes ven en todos los medios de comunicación que aparece golpeado, y que ahora es líder de los piperos, supuestamente. Entonces, el día se cumplen las 48 horas y consignan la averiguación a la juez 56 penal del reclusorio Oriente. El día de hoy se va a determinar en la audiencia, que no ha terminado, sobre la situación jurídica de los compañeros. Esto es, una vez que la autoridad judicial tiene a su disposición a los detenidos, tiene 72 horas para determinar su situación jurídica. La defensa solicitamos la duplicidad del término constitucional a 144 horas para el efecto que se nos permite exhibir como pruebas testimonios de los pobladores que acreditan que fueron detenciones arbitrarias, los videos donde se tiene que certificar que los compañeros detenidos estaban en una hora distinta, en un lugar distinto a la hora en la que los acusan los granaderos. No omito manifestar que los granaderos acusan a las 5 personas detenidas en lugares y horas diferentes de robo, de ultrajes a la autoridad y el ya conocido delito favorito del gobierno del Distrito Federal para reprimir la protesta social, que es el artículo 362 del Código Penal, ataques a la paz pública, aunado a las lesiones que presentaron los granaderos. Agradecemos la oportunidad de venir a plantear esta situación que como profesores del Estado de México nos aqueja. No es una situación exclusiva del compañero, es un golpe que se está dando a los trabajadores de la educación, orquestado desde Erubiel Ávila Villegas, pero incluso desde su antecesor, el presidente de la República, espurio, Enrique Peña Nieto. La represión en el Estado de México es sistemática hacia los profesores. Las escuelas en las que nosotros laboramos han sido creadas a base de la lucha, a base del esfuerzo, a base del trabajo entre profesores, padres de familia, los mismos estudiantes,
que nos hemos dado la tarea de generar espacios educativos en donde el gobierno se ha negado a construirlos. Se le denominó ley Panal, en la que se criminaliza a aquellas personas o aquellos profesores que intenten crear una escuela, que impartan educación que no esté reglamentada, que no tenga reconocimiento, serán castigados con cárcel. Si ya somos funcionarios públicos, es decir, si ya somos profesores, la pena aumentaría al doble. Hablar de Óscar Hernández Neri es hablar de una persona que desde sus años de estudiante en Chapingo estuvo del lado de los trabajadores, que estuvo del lado de las luchas estudiantiles, magisteriales. En el año de 1988, él, junto con otros profesores, crea lo que en la actualidad es la segunda preparatoria más grande del Estado de México, la preparatoria oficial número 55, la cual, sin el apoyo de los gobiernos municipales o estatales, tiene una infraestructura muy superior a la de pues, otras escuelas que sí son favorecidas por el régimen. El contexto de su detención, se los comento brevemente. En abril de 2007, una amiga del profesor se planteó en algún momento que se había suicidado, después que había sido un homicidio. Entonces, al compañero, de ser testigo, porque él es a quien los padres de esta persona que fallece le piden que les ayude a buscar. Él la encuentra en un paraje de Texcoco, en Coatlinchán, hacia arriba en el cerro. Muchas personas lo vimos todavía ese día, era el lunes, el primer lunes regresando de las vacaciones de Semana Santa del 2007, fue cuando esta persona fallece, y a partir de ahí, de haber sido testigo, lo convierten en indiciado. Pero cuando incluso él pretendió promover un juicio de amparo, le dicen no se puede porque no está siendo acusado de nada. Para el año del 2013 se le dicta un auto de formal prisión. El día 30 de abril, por ahí de las 10:30 de la noche, el profesor es detenido muy cerca de la preparatoria, a unas cuadras. Individuos, posteriormente supimos policías ministeriales, sin identificarse, sin mostrar una orden de aprehensión, lo suben y lo trasladan de inmediato a las instalaciones del reclusorio del Molino de Flores, ahí en Texcoco. Esto pretendían hacerlo una operación en la que todos estuviéramos inmóviles, que no hiciéramos absolutamente nada, dado que se atravesaba el 1 de mayo, el día 2 pensaban que lo íbamos a tomar de puente y le salió el tiro por la culata. Desde el día 1 de mayo estuvimos haciéndonos presentes ahí en el meeting, tanto fuera de la Secretaría de Gobernación como en el Zócalo, denunciando esta situación. Para el día 2 se instaló un plantón a las afueras del reclusorio, plantón que continúa hasta estos momentos y continuará de manera indefinida. En este momento nosotros estamos impulsando una campaña de búsqueda de nuestro compañero, de difusión. Tememos el que de alguna manera de mala fe se le pueda tener, aparentemente no aparece para nada en cárceles legales, o bueno, no legales sino conocidas, sino digamos, no se me ocurre ahorita el término más adecuado, pero no son cárceles clandestinas, sino cárceles que aparentemente reclusorios, ceferezos, se han pedido información y parece ser que no aparecen. Nosotros sí tememos por la posibilidad de un encierro, a lo mejor en un psiquiátrico, en un albergue,
y lo que hemos estado impulsando es que compañeros de los estados del país y de aquí del DF nos apoyen visitando, llevando, tenemos en este momento una foto que traemos por ahí de nuestro compañero, ahí la trae el compañero Adrián, donde está la foto de él y en el reverso está un pequeño historial de quién es él. Entonces le estamos pidiendo a compañeros de los estados del DF si nos pueden apoyar visitando los famosos CAIs, que son como unos centros o albergues a personas en situación de calle. Estamos convencidos que no es el caso del compañero, pero sin embargo a la gente se le puede encerrar en lugares así para reprimirlo. Entonces, por un lado, somos conscientes de que no vamos a tener exactamente la respuesta que nos digan sí lo tenemos aquí, pero por lo menos que queremos hacer presión y difusión de dónde está nuestro compañero, y estamos pidiendo que quienes acepten apoyarnos pongan carteles con su foto para decir, bueno, aquí lo hemos estado buscando, y que nos notifiquen qué es lo que encontraron, qué respuesta se les dio. Estamos en esa campaña de búsqueda, de difusión, de presión. Tenemos hasta ahorita compañeros de Michoacán, de Yucatán, de Chiapas, de Querétaro, de Oaxaca y de Sinaloa, de 6 estados que nos han dicho sí para buscar en algún psiquiátrico de esos estados. Si ustedes conocen a alguien que pudiera apoyarnos en otro estado de la República, yendo a un ceferezo, yendo a un albergue o a un psiquiátrico de la entidad. También tenemos apoyo de gente de Puebla y de Hidalgo, parece ser. Los 10 CAIs del Distrito Federal también tenemos más o menos cubierto de visitarlo, pero si alguien de aquí conoce a alguien de un estado que no nombré, son 6 de donde tenemos apoyo, pues les agradeceríamos su presencia. Nosotros estamos convencidos, como los compañeros que han hablado, que nosotros no podemos estar caminando solos buscando a nuestro compañero. Somos un puñadito de compañeros, amigos, familiares y compañeros de él. Entonces estamos convencidos de que tenemos que caminar con otros compañeros que han sufrido represión, como cárcel, como todo esto que hemos escuchado, ¿no? Que estamos viviendo, porque digamos, aquellas personas que luchan y defienden tanto los recursos naturales como la educación, como los derechos, etc. Pues muchas gracias. Y comienzan a golpear. ¿No? Uno de los compañeros detenidos de ese grupo, yo digo, somos 30, caímos 5. Uno de ellos como que quiso hablar, fue el primero que golpea, nos empiezan a subir a una de estas camionetas y pues eso, nos dan el paseo, digamos, ya como te han mencionado, digamos, por muchos de los compañeros que han vivido la misma experiencia, ¿no? Te dan un rol así 1 hora, no te dicen a dónde te llevan, le preguntamos por qué nos detenían, nadie sabía nada, nos llevaban 3 granaderos, después ya por Garibaldi da vuelta a la camioneta, nos cambian a una camioneta blanca sin rotular, en la que ya estaban otros policías que ya no eran granaderos, ¿no? Ya eran estos como auxiliares, que ya nos dicen que nos llevan a las 50, ellos tampoco sabían ni por qué nos habían detenido, ¿no? No nos meten por la entrada principal, digamos, de las 50, nos hacen ingresar por el estacionamiento, nos empiezan a sacar fotografías y pues así el proceso. Cuando se supone que los policías tienen que presentar, también llegó una brigada distinta de uniformados, digamos. A las chicas éramos 3, nos asignaron policías mujeres que aseguraron ellas que ellas habían sido las que nos habían detenido, ¿no? Y a los varones pues les asignaron policías hombres. Pues nos acusan de ataques a la paz pública, mantienen el agravante de pandilla. Ya posteriormente en las declaraciones los abogados empiezan como a argumentar que ese agravante pues había quedado como en desuso, ¿no? Algo así como que ya estaba ya mal que lo mantuvieran, ¿no? Nos acusan de ultrajes a la autoridad, que esto puede ir desde que si uno le grita alguna lisura a un policía, hasta que si él se siente agredido de cualquier manera, ¿no? El otro con el que nos mantienen, digamos, ya hacia la última noche, pues nos imputan robo,
¿no? 22 personas, o sea, asegura un señor que le robamos un celular, ¿no? Pues yo lo que me gustaría señalar, digamos, de la experiencia del primer momento, pues es el trabajo de los medios de comunicación, ¿no? Por una parte hablan de que, o sea, su trabajo de cooperación para la criminalización de la protesta, ¿no? Que preparan el escenario antes de la represión, durante la represión y posteriormente, ¿no? Cuando uno está dando la batalla por liberar a los compañeros detenidos. En los medios habla de enfrentamientos y pues nosotros lo que decimos es que no hay enfrentamientos cuando por un lado hay policías con armas, entrenados, con toda la legitimación detrás del uso de la violencia, y por otro lado hay palos, hay resorteras, hay cosas que uno se va encontrando en el camino, ¿no? Pues yo creo que no podemos hablar de enfrentamientos en ese sentido y la prensa lo explota, ¿no? Y si sale un policía herido, que los quemen, que los encarcelen, que se pudran en la cárcel, pero nadie habla de las decenas de torturados, de las decenas de detenidos que no denuncian, ¿no? O que quedan pues tal cual en el anonimato. Tenemos ejemplo de eso pues ahora lo que ocurrió en San Bartolo, lo que ha ocurrido en la represión en Puebla, ¿no? por las personas que están organizando en contra de los megaproyectos y pues más recientemente el asesinato del profesor Galeano, ¿no? de las comunidades, de las bases de apoyo zapatista. Pues. Para nosotros algo que fue clave para nuestra liberación pues fue la campaña que se puso en marcha desde el momento de nuestra detención, ¿no? Fue una campaña amplia, democrática, que para mí estuvo sobre dos ejes principales. El primero, pues una movilización constante que iba desde marchas, mítines, el plantón que mantuvieron nuestros compañeros y familiares y amigos fuera del Ministerio Público y por otro lado pues que iba acompañado de una estrategia legal principista, solidaria, independiente, ¿no? Los compañeros de la Liga de Abogados los primeros de diciembre que asumieron la defensa de los chicos detenidos el 10 de junio, pues es hoy el día que no nos han cobrado un peso, ¿no? Muy distinto a lo mejor otro sector, digamos, de defensa que lucra, digamos, con la necesidad de la gente de ese momento. Un caso particular de uno de nuestros compañeros, un abogado le sacó a su mamá 30,000 pesos y pues la familia en el miedo de no saber qué va a pasar con su detenido, pues lo suelta, ¿no? A costa de deudas, de empeñar sus cosas y es el momento ahora en el que no terminan de pagar esa deuda. Pues en eso pues, me gustaría reivindicar el trabajo de los compañeros abogados de la Liga 1 de diciembre. Bueno, recientemente el gobierno del Distrito Federal anunció que en el caso de los compañeros detenidos el 1 de diciembre iba a proceder, ¿no? La reparación, la recomendación que apuntaba a la reparación del daño, ¿no? En el caso del 10 de junio constantemente el visitador nos ha dicho que no pueden sacar una recomendación específica del 10 de junio porque están pensando en aglutinar el caso, ¿no? Para eso pues nosotros respondemos que pues en mi caso particular pues no me siento atendida, ¿no? Como un ciudadano que acude a esta instancia a pedir que se resuelva su caso, ¿no? En el asunto particular de las mujeres sabemos que la tortura es distinta, ¿no? Mientras a los compañeros varones los golpean, digo, no es que encima el abuso sexual, ¿no? Lo hay, pero para las mujeres es sistemática, ¿no? Es como la principal que buscan atacar, ¿no? Parte de las amenazas que yo recibí por parte del cuerpo de granaderos, bueno, la parte que me detuvo, pues era que yo iba a pasar por todos, ¿no? Y eso, digo, no es nada comparado con la tortura sexual de la que fueron víctimas las compañeras de San Salvador Atenco, ¿no? Y casos como esos hay muchos. Bueno, y pensamos que si bien que se obtengan o sea, que digamos que el gobierno de algún modo reconozca cierta responsabilidad por las detenciones arbitrarias, es un triunfo democrático, pensamos que no basta, ¿no? Esta es una lucha que debe ir acompañada de una movilización de largo aliento que vaya por la derogación del artículo 362, que recoja las demandas ya casi históricas de castigo a los culpables y de disolución de los cuerpos represivos. Pues, creo que sería todo esto. Buenas tardes.
Mi nombre es Ili Infante, soy uno de los detenidos, procesados, presos del 2 de octubre pasado. Respecto de los acontecimientos, bueno, fuimos 3 causas penales radicadas por los acontecimientos del 2 de octubre en el reclusorio norte, la 235, que corresponde a las personas que fuimos encapsuladas y apresadas, detenidas arbitrariamente y ilegalmente en el inmueble de Reforma 93, acusados de agresiones a comercios, daño en propiedad en ese caso, ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública, el abogado del delito preferido del gobierno local, en contra de comercios que están en las inmediaciones de la glorieta de Colón. En el caso de todo el expediente 235, en estos momentos yo y mis compañeros de prisión ya estamos libres. Se nos dictaron diversas sentencias a lo largo del mes de abril, por medio de las cuales sentencias de reposición de hechos por vía de amparo y una sentencia absolutoria que permite que los 6 compañeros ya estemos libres. Quedan en el reclusorio 2 causas penales, la de Abraham Cortés, que es un artesano del estado de Oaxaca, fue aprehendido en las inmediaciones del Metro Hidalgo, fue perseguido, agredido por policías de investigación. En estos momentos se halla en espera de sentencia. El delito del que lo acusan es intento de homicidio, ataques a la paz pública. Es definitivamente un proceso amañado, es un proceso construido, ya que se le está acusando de haber quemado, no de haber quemado, no, 2 policías lo acusan de haberlos intentado quemar, lo que me parece es una acusación muy creativa por parte de las autoridades. Cada vez inventan cosas más extravagantes. Pero al mismo tiempo ha habido otras irregularidades, creación de testigos por parte de la Procuraduría, diferentes elementos que pues llevan a pensar de que de todos nosotros que fuimos pagadores, que fuimos detenidos arbitrariamente y al mismo tiempo pagadores ante los medios de los acontecimientos de represión que buscaba justificar el gobierno local ese día, bueno, pues corremos el riesgo de que ahora el compañero lo quieran hacer pagador de los pagadores. Alguien se tiene que quedar. Además está el caso de Alejandro Bautista, que nos acompaña su hermana, Cristina Bautista, con nosotros. El compañero fue agredido por policías judiciales, policías vestidos de civil, de lo cual constan diversas fotografías en las inmediaciones del Caballito, concretamente enfrente del Hotel Meliá. Me parece que es el Hotel Meliá. El compañero fue golpeado, fue arrastrado por estos oficiales sin que me diera palabra hasta la línea de granaderos. En ese lugar 2 policías uniformados lo suben a una motocicleta, lo toman entre ellos arrestado y se lo llevan entre las calles a donde lo toman en detención. Sin embargo, pues no mediaba ninguna acusación concreta en su contra, por lo que en los primeros instantes lo dejan ir. Sin embargo, uno de los elementos que lo había, pues ahora sea que había sido dejado por los elementos judiciales en la zona del Caballito, les advierte a los demás elementos que lo vuelvan a agarrar, que no lo dejen ir, y de ahí es como lo suben y lo llevan a la agencia del Ministerio Público, bueno, ahora ya no se les llama agencias, los centros de seguridad, estos Iztapalapa 6, que es el mismo en donde estuvo Mario González. De ahí va a ser consignado por una serie de delitos que había sentado ahí el Ministerio Público al reclusorio norte. Una vez que está en el reclusorio norte, de manera completamente arbitraria, el juzgado cambia el paquete de delitos y le impone la impronta de la represión de nuestro querido gobierno local, poniendo ataques a la paz pública y todo este paquete que ya conocemos.
Pues el compañero le fue dictada sentencia por 5 años, 9 meses, continuó por ello en el reclusorio. Interpuso una apelación a esta sentencia. Esa apelación el tribunal sencillamente pues no hizo caso, porque se interpusieron los mecanismos que tiene la apelación de poner los agravios que el acusado considera se están cometiendo en su contra, y el tribunal no responde en absoluto a ninguno de los agravios, de los aproximadamente 90 agravios que se pusieron en los documentos legales. Entonces, bueno, esta es otra aberración jurídica, y ahora se va al proceso de meter su amparo ante juzgados de distrito, ante lo federal, por lo cual consideramos que habrá una resolución entre 3 a 5 meses más que se tendrá que fletar en la cárcel, por lo que es un acto de represión del gobierno local. Por lo que respecta al compañero Abraham Cortés, pues también hace una semblanza, porque un detenido no deja de ser una persona, pero a veces es importante recordar lo que es una persona. Él es un artesano de Oaxaca, es un artesano viajero, es joven, tiene 23 años, se ha dedicado los últimos años de su vida a viajar, a realizar lo que es la filigrana en alambre, pero es una persona que tuve el gusto de conocer en el reclusorio. Ha trabajado en tortillerías, ha trabajado en muchísimos empleos en sus localidades de Oaxaca. Entonces, bueno, parte del problema que enfrentamos con él es de que no hay un familiar que pueda representar su caso. Él nos ha pedido a los demás expresos, pues de alguna manera que promocionemos el caso, y pues necesitamos de un apoyo más amplio de la sociedad civil en la presión mediática y política, ya que, pues como es sabido, dadas las experiencias, las desagradables experiencias que nos ha dado este país en persecución política y en prisión, pues el primer elemento que nos puede representar ante la sociedad cuando estamos presos son las familias. Sin embargo, el compañero pues no tiene una familia que lo represente, y por eso pues necesitamos un movimiento social más amplio que hable por él. Bueno, eso es por lo que respecta de los casos del 2 de octubre. También me gustaría mencionar el caso de Fernando Bárcenas, que él es preso, estuvo en las mismas celdas que nosotros, está todavía ahí en la zona donde estuvimos recluidos, y él es encarcelado por los acontecimientos del 13 de diciembre, la marcha contra el alza del metro. Le aventaron el mismo paquete de lujo, ataques a la paz pública, pero a él lo agravaron en asociación delictuosa. Sin embargo, pues era un cargo que no se podía sostener, así que fue desechado en apelación, pero pues aún tiene que lidiar con el de ataques a la paz pública, y necesitamos también una mayor difusión de su caso. Por lo que respecta a los que ya salimos, y esta es una consideración importante también con los compañeros del 1 de diciembre, los del 10 de junio, los del 1 de septiembre, los compañeros del 13 de septiembre, el magisterio, pues nosotros ahorita hemos estado presionando a la situación de la recomendación por parte de derechos humanos. La recomendación es un instrumento necesario, pero sin embargo hay que acotarlo respectivamente, y bueno, esa es, digamos, como la situación sobre la que me gustaría reflexionar. La recomendación es un elemento que la autoridad puede negar, o sea, no acepta ningún punto de la recomendación, no le importa, no la acepta. Sin embargo, es un elemento político pues necesario, porque pues, al final de cuentas es la lucha de un proceso de legitimación del poder y de revisión de las instancias legales y el ejercicio de la autoridad, conseguido en los últimos 40 años de lucha, específicamente los 20 años de trabajo que lleva la comisión. Sin embargo, pues la comisión actualmente precisamente está en esta postura de que se va a hacer una recomendación por todo 2013. La recomendación sería muy útil no solamente para aquellos que hemos salido, sino también para los procesados y para los presos, porque ahí podríamos incidir y recalcar en el punto de cómo son violatorios de los derechos humanos los procesos y todo el mecanismo represivo del cual fuimos víctimas.
Entonces es necesario presionar y conseguir organización para presionar. Dicen que la recomendación será por 1 año. Esto es un arma de doble filo. Primero, pues porque por lo que a nosotros respecta, 2 de octubre ya pasaron 8 meses y no ha pasado nada. Leía en alguna revista, me parece Proceso, que el tiempo medio para expedir recomendaciones en la nacional son 6 meses. Sin embargo, esta es la local y ya llevamos 8 meses. Nos dicen que hay algunos elementos de custodia que tienen que revisar. Entonces, bueno, estamos confiando por esa parte, pero sí es importante lograr la organización para presionar a que se expida esta recomendación y para pedir que se incluya, que ya en la recomendación, un análisis de por qué son violatorios los procesos, las acusaciones, las detenciones y que por lo tanto son ilegales la prisión y los procesos de los compañeros que están en esas respectivas situaciones. Otra cosa que me parece importante es de que tanto a procesados, presos, como a aquellos que pues ya salimos del proceso y de la prisión, hay que pedir el punto, y esto creo que va a ser necesario para todos los que vienen en 2014, de San Bartolo, de Marcha Telecom, de todos aquellos que este año ya están sufriendo represión, de presionar para que se emitan dictámenes psicosociales y de otros tipos donde se diga pues cuáles han sido las afectaciones a su vida. Esto es importante porque hablamos de un proceso de reparación integral del daño, que en determinado momento, ahorita estamos contra los procesos, contra los detenidos,